Cada semana tenemos escuelas, facultades e institutos de la Universidad de Antioquia con nosotros en la franja de consultorios, que pronto tendrá unas nuevas sonoridades. Eso sí, siempre con contenidos de alta calidad, con nuestros académicos y académicas. En tanto llegamos a esa nueva fase, pues por supuesto, saludamos a nuestras invitadas de hoy y la invitación para el desarrollo de este programa especial sobre el encuentro de ciudades por la paz, paz territorial urbana, paz total y barrios para la paz, que se hace en Medellín, Cali y Bogotá. Nuestras invitadas: Gloria Naranjo Giraldo, profesora del Instituto de Estudios Políticos, y Marta Valderrama, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad de Antioquia. Profesora Marta, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar aquí en este espacio y también un placer estar conversando sobre temas tan importantes como la paz territorial urbana, los barrios para la paz total. Estamos entonces muy entusiasmadas con este espacio. Gracias por acompañarnos y por supuesto vamos a conocer mucho más con usted y con la profesora Gloria sobre esta temática. Profesora Gloria Elena, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias, Alex. Bien, muy bien, aquí con toda la disposición, como dice la profe Marta, para que hagamos esta conversación tan importante en esta ciudad y en este país. A propósito, amigos y amigas oyentes, pues cuando hablamos de lo que significa nuestro programa de hoy, como dijimos al inicio, es una emisión especial en la cual pues hablamos de este hecho puntual de Medellín, Cali y Bogotá. Como dijimos al inicio, pues en este caso hablamos del primer encuentro de Ciudades por la Paz, que se desarrolla hoy y mañana 21 de abril. En este caso es un intercambio de experiencias entre ciudades capitales que busca contribuir al diálogo social y político a través de una agenda de discusión sobre los diferentes escenarios y desafíos que atraviesa hoy el país en los asuntos de construcción de paz. 3 ciudades que comparten iniciativas institucionales, propuestas restaurativas, procesos territoriales, redes de memoria e iniciativas de la sociedad civil con la que se está apostando a la paz, en una programación que gira alrededor de, como dijimos al inicio del programa, paz territorial urbana, paz total y los barrios para la paz. Y allí es donde encontramos justamente pues, a nuestras invitadas de hoy para conversar sobre estos hechos. Una pregunta inicial de contexto para ambas, comenzando con la profesora Marta, es ¿qué valor tienen encuentros como este? Bueno, en primer lugar podríamos decir es para la Universidad de Antioquia fundamental, para la ciudad es esencial y para el país estar encontrándonos sobre todo para compartir experiencias, para compartir aprendizajes, pero también desarrollos frente a un tema que nosotros consideramos crucial y que de alguna manera ha sido un poco marginado en el escenario de los procesos de construcción de paz territorial. Entonces consideramos es valioso y sobre todo tener como centro de análisis las experiencias y al mismo tiempo las apuestas que alrededor de los diferentes actores y escenarios podemos construir en términos de la paz territorial urbana, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos en el centro del debate la ciudad y teniendo como referente la ciudad, la pregunta es por los procesos de construcción de paz territorial urbana. Aquí consideramos que es un elemento esencial, sobre todo porque además de preguntarnos y poner en el eje del análisis la ciudad y la construcción de paz territorial y lo urbano, es esencial tener la posibilidad de reconocerlos en las experiencias tanto académicas como organizativas y también las experiencias que desde la perspectiva institucional se vienen realizando para avanzar y posicionar la necesidad de vincular mayores esfuerzos y mayores recursos a los procesos de construcción de paz territorial urbana. Profesora Gloria Elena, también por supuesto su concepto inicial del valor de una iniciativa como estas. Bueno, quiero decir que 2 cosas que me parecen muy importantes. Pues la primera, partiendo de que las ciudades y las problemáticas, conflictos y paz en las ciudades ha sido un tema muy poco trabajado, incluso no fue recogido suficientemente en el acuerdo de paz.
un evento de ciudades que se encuentre a discutir estos temas está marcando, digamos, una diferencia importante en el recorrido que tiene que hacer el país en construcción de paz, también a nivel urbano y también a nivel de ciudades. Este es un punto fundamental y es como una especie de deuda que nosotros queremos contribuir como universidad a que se vaya subsanando. Y el segundo, que me parece también interesante, es que este es un encuentro que no es simplemente un evento, sino que ya se convierte en un proceso de reflexión académica, social y política que tiene la pretensión de continuar. Es como un proceso en marcha porque también involucra la incidencia pública y legislativa a nivel nacional, ¿cierto? Con esta propuesta, por ejemplo, de barrios de paz, estamos diciendo hay que incidir en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero el punto clave central entonces que articula varios temas, ya los decía Marta, es el tema de cómo las ciudades tienen unas complejidades problemáticas que tienen que ser abordadas de frente y con agendas, digamos, urbanas fuertes, de parte de distintos actores sociales, tal como lo refleja el evento, ¿cierto? Actores comunitarios, actores sociales, actores no gubernamentales, actores gubernamentales, actores académicos. Entonces, esa cosa. Y me gusta resaltar de pronto el papel de la universidad pública, por lo menos en este primer esfuerzo. La Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, nos unimos, digamos, en un esfuerzo que queremos que tenga de alguna manera continuidad. Hablemos entonces de paz pensando en justamente las ciudades. En este caso, el papel de las ciudades en el acuerdo de paz, su importancia y, por supuesto, cómo pueden seguir jugando. Si nos remitimos a esa denominada construcción de paz, profesora Marta y profesora Gloria Elena, las ciudades, ¿de qué manera han participado o han sido tenidas en cuenta en ese ejercicio? Profesora Marta, comenzamos con usted de nuevo. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que ubicar en la reflexión es la manera como el conflicto armado y la conflictividad territorial ha permeado de una forma decisiva las ciudades, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir sin temor a equivocarnos que las ciudades no solo son escenarios de conflictividad, no solo son escenarios de violencia, sino también toda la vivencia del conflicto armado en el país tiene sus efectos sobre las ciudades. Y en esa dirección consideramos que la ciudad es el escenario y es un escenario por excelencia donde realmente estos procesos de construcción de paz deben estar vinculados de manera decisiva, ¿no es cierto? Lamentablemente los acuerdos de paz han hecho los mayores esfuerzos hasta donde ha sido posible también en la implementación de acuerdos con todas las dificultades, pero los mayores esfuerzos han estado en primer lugar priorizados sobre algunos territorios en el país, no sobre todo el país, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, también la coincidencia de los territorios priorizados ha estado mucho más localizado en escenarios donde la ruralidad tiene sentido y obviamente donde el conflicto ha cobrado fuerza importante. Sin embargo, nosotros hoy consideramos que esta reflexión que ha hecho el acuerdo de paz ha sido importante y esta priorización, pero ha dejado de lado en términos territoriales una dinámica esencial, ¿no es cierto? No solo por la vivencia y la pervivencia del conflicto en las ciudades, sino también porque las ciudades recogen los efectos del conflicto en el país, ¿no es cierto? Solo podríamos pensar toda la cantidad de población migrante que hoy se encuentra particularmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, pero también podríamos estar hablando no solo de los procesos de población desplazada del campo a las ciudades y lo que implica para las ciudades, también estaríamos planteando todo lo que viene ocurriendo y ha ocurrido particularmente Bogotá y Medellín son dos escenarios y seguramente Cali dos escenarios muy importantes en términos de lo que ha sido la firma de los acuerdos de paz, el proceso y que se ha desarrollado de reincorporación con firmantes de paz, que ha implicado que muchos firmantes de paz estén ya no en los espacios territoriales de reincorporación, de capacitación y reincorporación, sino que estén hoy localizados en las ciudades. Por ejemplo, Medellín tiene alrededor de 380 y pico firmantes de paz aquí localizados, pero también reconocer todo lo que ha sido el proceso de vivencia, afectación del conflicto armado en escenarios urbanos, ¿no es cierto?
particularmente porque en las ciudades también el conflicto ha estado presente, y en esa dirección consideramos que esta mirada hacia las ciudades, esta mirada hacia lo urbano del conflicto y la paz se convierte en esencial, y es una alerta que nosotros estamos haciendo no solo porque necesitamos reubicar el lugar de las ciudades en los procesos de construcción de paz, o sea, relocalizar o al menos poner también en los centros del debate las ciudades sin demeritar la importancia que tiene pues como el campo en estas coordenadas, pero indudablemente en esa dirección lo que nosotros consideramos es que la paz también es un proceso de construcción territorial urbana, y en esa perspectiva las alertas las estamos planteando no solo porque consideramos fundamental en el análisis social, económico, político y territorial del conflicto y de la paz, sino también por la necesidad que tienen ciudades como las que hoy estamos nombrando en términos de agendar y construir referentes de política pública, pero también de acciones sociales y organizativas alrededor de la paz territorial urbana. Profesora Gloria Elena, pensando entonces en este sentido, ¿cobra mayor valor entonces que las ciudades aporten a esa construcción de paz? Exactamente. Y entonces decíamos que una de las primeras tareas como país, vamos a decirlo de esta manera, es darles el lugar, volver a situar a las ciudades en el lugar que les corresponde, que no está en este momento. Por eso, digamos, un poco el valor de esto, de este encuentro, es poder hacer, digamos, esto. Imagínense que cuando uno dice el acuerdo de paz no tuvo en cuenta suficientemente las ciudades, es que venimos de un antecedente que también es bastante problemático. La Constitución Política de 1991 de 1991 de alguna manera tampoco ubicó un tema fuerte a nivel de ciudades, ¿cierto? Y si uno se viene un poco desde ese momento hasta el presente, en los últimos 30, 40 años en este país, solamente el gobierno de Virgilio Arco planteó una reforma urbana y la importancia de abordar las ciudades. Fue un programa muy interesante, pero aquí en este país suceden cosas insospechadas que después de esto, 20 años después, y por ejemplo el acuerdo de paz no recoge esto. Entonces yo quiero insistir mucho un poco como en esta deuda que se tiene con las ciudades, pero voy a decirle una de las caras de esa deuda con la ciudad es la que tiene que ver con los sectores populares urbanos, con todas sus conflictividades y con todas sus capacidades de construir paz. Ese estallido social, estos dos estallidos sociales que recientemente ha tenido Colombia, han mostrado el rostro urbano, el rostro de la conflictividad urbana y el rostro del reto que tenemos como país para construir paz territorial urbana y para poder, digamos, para construir paz en la ciudad. Entonces este es, digamos, un tema fundamental. Y de todas maneras, con esto lo que estamos diciendo entonces que una orientación, una estrategia hacia avanzar en este proceso de reconocimiento de las ciudades, de sus procesos, de sus pobladores, tiene que ver con la participación de múltiples actores. Entonces quiero resaltar el papel que tienen que jugar las políticas de paz a nivel del gobierno nacional también y al nivel de los gobiernos territoriales, ¿cierto? Les voy a decir una cosa, existe una unidad de implementación del acuerdo de paz. ¿Cómo le parece? Y si usted va y mira el diseño institucional que tiene esa unidad, que es más o menos relativamente reciente, usted no encuentra una persona responsable del tema de las ciudades. ¿Qué es eso? O sea, y puedo ponerles muchos ejemplos de cómo institucionalmente, incluso normativamente, tenemos dificultades con el agravante de que el tema no se resuelve simplemente con políticas públicas o con que, como lo han hecho los alcaldes de estas seis grandes ciudades, incluirlo en la implementación del acuerdo de paz en sus planes de desarrollo, lo cual fue un avance muy importante en un contexto tan adverso como el que se tuvo con el gobierno nacional anterior, ¿cierto? Nosotros queremos también mostrar que hay unas dinámicas sociales, urbanas, populares, académicas, fundamentales que tienen que ser recogidas y que tenemos que plantear para poder decir avanzamos también. Mejor dicho, no avanza una propuesta de paz total si es el caso a nivel del conjunto del país, si no empujamos claramente la construcción de paz a nivel de ciudades.
Profesora Gloria, ¿existen procesos de paz territorial en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali? Existen muchos procesos de paz territorial urbana en las 3 ciudades que están, y en otras ciudades intermedias que también hay procesos interesantísimos, pues, en Manizales, en Villavicencio. Es parte de lo que tenemos que hacer, visibilizar estas experiencias de paz territorial urbana. Mira, Alex, porque nosotros partimos de decir la construcción de paz en los territorios no empezó con el acuerdo de paz. Hay procesos de construcción de paz previos, hay iniciativas civiles, iniciativas de resistencia, iniciativas de memoria, recientemente iniciativas de justicia restaurativa, que son demasiado importantes, digamos, para lo que está pasando en las ciudades, ¿cierto? Y efectivamente en Bogotá tenemos una multiplicidad de experiencias. Vamos a tener en el encuentro distintas experiencias relacionadas justamente con los territorios de estas zonas también populares de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Vamos a tener presencia de Ciudad Bolívar, vamos a tener presencia de la localidad de San Cristóbal, vamos a tener los cerros orientales, y va a ser una cosa muy rica poder intercambiar. Y con Cali tenemos también algunos procesos recientes muy fuertes en términos de construcción de paz, inclusive de reflexiones sobre cómo entender el ordenamiento territorial para la paz, cómo construir en concreto el mejoramiento integral de barrios y de hábitat en función de la paz, cómo la paz es una herramienta fundamental articulada a estos procesos, que también entonces los estamos nombrando como reivindicaciones históricas del derecho a la ciudad. Lo que hoy llamamos como paz territorial urbana recoge también y debe recoger reivindicaciones históricas del derecho a la ciudad, pero recoge algo que Medellín, por cierto, le está aportando al país en términos de reparación territorial. ¿Qué es eso de reparación territorial? Es que en los territorios concretos están víctimas, están comunidades, como decía Marta, ahora están firmantes, y esto nos está sucediendo en todas las grandes ciudades, y ahí se está poniendo en juego unos relacionamientos y las grandes posibilidades de poder ir completando eso de lo que hablamos también en términos de convivencia, de reconciliación, de cultura de paz. Entonces hay una efervescencia, hay paz territorial urbana, hay una efervescencia en las grandes y en las ciudades intermedias. Tenemos que promocionar mucho los encuentros, tenemos que seguir haciendo encuentros, ¿cierto? Yo, por ejemplo, conversaba con profes de Cali, de la Universidad del Valle, y yo les decía, bueno, creo que a la Universidad del Valle le toca organizar el próximo encuentro, porque esta conversación continúa. Y bueno, es más o menos, eso tiene que ver con lo que decía ahorita, de que esto es más que un evento, un proceso importante en el que queremos seguir participando, pues como universidad, y con el compromiso pues público de que este país tenga que ser algo distinto. Profesora Marta, cuando hablamos de las ciudades, pensando en el proceso de paz, ¿considera usted que en algún momento las ciudades se alejaron o las alejaron de las discusiones, pensando que gran parte del conflicto pues finalmente se hizo en zonas rurales? Bueno, yo pienso que, y ya lo planteábamos ahora y lo reconocemos también, y Gloria confirmaba este hecho, y es que precisamente el acuerdo de paz dejó de manera marginal el escenario urbano. Y lo que nosotros hoy estamos planteando es que no solo por la vivencia del conflicto, no solo por el lugar que ocupan las ciudades en la estructura territorial del país y de las regiones, sino también particularmente por las experiencias, y es esto lo que queremos hacer en estos encuentros y en estos intercambios de experiencias, y es que precisamente por lo que ha significado también ese caminar de la mano de organizaciones, de la mano de universidades hacia procesos de construcción de paz territorial. Creo que hay un elemento muy importante, y es cuando pensamos en paz total, seguramente podemos pensar también en la idea de las violencias superpuestas, pero también creo que hay un elemento esencial, Gloria lo planteaba ahora, y es todo el proceso organizativo de resistencia y movilización que se teje en las ciudades alrededor del derecho a la ciudad, que también es una experiencia organizativa de movilización y resistencia que se teje en términos de lo que podríamos decir el derecho al territorio, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido podríamos clarificar
que la experiencia del acuerdo y la implementación del acuerdo ha tenido las ciudades en un lugar marginal, ¿no es cierto? Y lo que hoy estamos queriendo evidenciar no solo la necesidad de ponerlo en el centro del debate, la necesidad de lograr bajo este tipo de encuentros también escenarios donde la incidencia en términos de política pública, de política incluso pues como en el marco no solo nacional sino también regional y local esté presente, pero al mismo tiempo creo que hay un escenario muy interesante y es que estos debates también nos permiten situar el lugar de la universidad pública en los procesos de construcción de paz territorial urbana, ¿no es cierto? Y el aporte que las universidades públicas realizan no solo a los procesos organizativos, sino también el acompañamiento a los entes territoriales, a las instituciones, a las administraciones locales, para avanzar en estos procesos, porque también consideramos que esto no solo debe ser un compromiso de las organizaciones, sino esencialmente es un compromiso, una responsabilidad del Estado y de las instituciones locales en los territorios, ¿no es cierto? Y creo que por ahí estamos, pues, como localizando nosotros la reflexión, pero también entendiendo que es una apuesta que no solo pueden ir y seguir construyendo las organizaciones sociales, sino esto no puede estar de cara a la institucionalidad y a las políticas sociales, y es aquí donde nos localizamos, ¿sí? De acuerdo con lo que ustedes nos dicen, si hablamos de esos balances que se hacen cada determinado tiempo de la implementación del acuerdo de paz, si pensamos entonces en las ciudades, ¿hay mucho o hay poco que decir en materia de porcentaje de implementación del acuerdo de paz, entendiendo lo que ha pasado con las ciudades? Profesora Gloria, ¿hay mucho por decir de ese balance si hablamos de las 3 ciudades, por ejemplo? Pues imagínate, si no ha funcionado a nivel rural, ¿cómo estará a nivel urbano? Mira que a propósito de los balances, o sea, nosotros en el encuentro, voy a empezar con esto, nos parecía fundamental que las 3 alcaldías de estas grandes ciudades nos hicieran su balance de la implementación del acuerdo de paz. Y a propósito de tu pregunta, es porque yo me atrevería a decir que es de esta manera como podemos ir rastreando y reconstruyendo lo que realmente se esté trabajando a nivel de ciudades en la implementación del acuerdo de paz. Te puedo decir, Alex, que no hay un panorama completo y la cosa se agrava, y vamos a ver qué nos dice mañana la misión de verificación, que cuando se hacen esos balances de la implementación del acuerdo de paz, como te digo, no está incorporada la ciudad en esos balances, ¿cierto? Pero lo interesante es que uno no puede decir que no hay nada solo porque en algunos lugares no se está haciendo el seguimiento con indicadores y todo esto, ¿cierto? Eso lo vamos a tener que presionar y exigir. La misión de verificación tendrá que seguir trabajando qué pasa con la implementación también del acuerdo en las ciudades, ¿cierto? Entonces, queremos decir que no, entonces es un compromiso que no es solamente de los gobiernos nacionales, sino que, y este es un punto muy importante, lo que llamamos los gobiernos urbanos y los gobiernos territoriales tienen que entrar a jugar un papel absolutamente fundamental. Si es cierto que la paz es territorial o no es paz, tiene mucho que ver también con el compromiso de estos gobiernos locales. Entonces, si tú me preguntas qué balances hay, yo te voy a decir, vamos a aprovechar en este espacio para avanzar en ese balance de qué es lo que hemos hecho. Estas 3 alcaldías nos van a tratar de decir qué lograron avanzar, qué dificultades tienen, cuáles son los retos que tienen, y una cosa que es bien importante, ¿cuáles recomendaciones tienen desde la experiencia que se tiene de implementar el acuerdo de paz a nivel urbano para las distintas ciudades y eventualmente para el mundo de lo urbano y el mundo de las ciudades? ¿Qué recomendaciones tienen para los próximos gobernantes de estas ciudades? Vamos para elecciones en octubre y esto que estamos planteando aquí, aprovecho para decirlo, será un tema de debate público. Esto lo vamos a llevar al debate público. Necesitamos que los candidatos a la alcaldía discutan sobre qué es lo que tiene que ver con esto, sobre la paz territorial urbana, sobre barrios de paz. Todas estas propuestas han avanzado mucho. Entonces yo te podría decir que para las comunidades y para las organizaciones digamos, la construcción de paz, no la implementación de un acuerdo de paz, que son 2 cosas distintas.
están relacionadas, pero ahí es donde queremos insistir, hay que reconocer entonces los distintos aportes, ¿cierto? Como Marta lo insistía mucho, como desde la paz territorial urbana, y ahorita lo hablábamos, hay una cantidad de aportes, y apenas ahorita vamos a recoger, digamos, un poco más el aporte institucional en términos de implementación del acuerdo de paz, ¿cierto? Esto es una cosa, eso también es una cosa muy importante, entonces hace parte de la agenda de construcción de paz en las ciudades, estos distintos compromisos, estos distintos balances, ¿cierto? Y como lo decimos, estamos ante una elección de nuevos gobiernos urbanos territoriales, pero estamos también ante la inminencia de la aprobación de un nuevo plan de desarrollo que dura 4 años, y entonces lo que se apruebe en ese Plan Nacional de Desarrollo tendrá que incidir en los planes de desarrollo territorial, y ahí, si hay un capítulo sobre implementación del acuerdo de paz en el Plan Nacional de Desarrollo, deberá, supone uno, haber ahora sí un capítulo más explícito de implementación del acuerdo de paz a nivel de los gobiernos urbanos, que se acomode a las particularidades de las distintas ciudades, ¿cierto? Yo creo que eso es algo que está cercano, que se debe venir, y que es algo en lo cual estamos efectivamente como universidad, siempre hay que reiterarlo, y en el trabajo que hacemos a nivel de sociedad, impulsando para que esto sea posible. Profesora Marta, hablemos justamente de esto último que nos explica la profesora Gloria Elena, y es las universidades, qué papel han jugado o pueden seguir teniendo frente a lo que significa la construcción de la paz territorial, la implementación del acuerdo, o incluso pues el apoyo y seguimiento a las próximas negociaciones que siguen. Bueno, yo plantearía pues como diferentes escenarios desde el lugar de las universidades. Yo creo que hay un escenario pues como de incidencia de las universidades, particularmente las universidades públicas, y la Universidad de Antioquia es precisamente todo lo que tiene que ver con el debate académico, la discusión también política sobre los procesos de acuerdos, los procesos, las investigaciones que dan cuenta de los seguimientos a la implementación de acuerdos, pero yo ubicaría un escenario que me parece esencial, y creo que es aquí donde estamos localizados y donde surge también esta necesidad de intercambio interuniversitario, y es en el lugar en que nosotros nos estamos localizando, y es en el lugar de tener relaciones mucho más estrechas entre la universidad y las comunidades. Pues, o sea, yo creo que nosotros como universidad hemos transitado de manera significativa en las relaciones universidad-empresa-estado, y creo que hoy hay que fortalecer la presencia de las universidades, de la Universidad Pública, de la Universidad de Antioquia, en este caso, y para el caso de Medellín y Antioquia, con el tema de la relación universidad-comunidades. Creo que en esa relación universidad-comunidades necesitamos seguir participando de manera activa en los procesos de construcción de paz territorial, y particularmente en el fortalecimiento de las experiencias organizativas de movilización y resistencia por la construcción de paz, el derecho al territorio, el derecho a la ciudad, que surge desde las comunidades, y que también han surgido de la mano y del acompañamiento de las universidades, y particularmente de la Universidad Pública, y de manera concreta de la Universidad de Antioquia. Considero que también hay otro escenario cuando hablamos de la relación universidad-comunidad, que me parece muy importante y que de pronto puede aparecer como muy amorfo, que es la relación universidad sociedad, particularmente para indicar que los procesos de paz también son procesos de construcción ciudadana. Creo que el informe de la comisión nos ha dejado referentes y balances muy importantes, y uno de ellos es que a la paz le ha faltado ciudadanía, ¿no es cierto? Y creo que aquí hay una responsabilidad muy seria de las universidades en términos formativos, que indudablemente ameritan pensar la manera como desde la perspectiva ciudadana y desde la población en general se construye también, o se avanza en los procesos de construcción de paz. O sea, la paz ciudadana, la paz territorial urbana es esencial
Y en el contexto de la paz territorial urbana no podemos dejar de lado los procesos de construcción de paz ciudadana, ¿no es cierto? Creo que hay otro referente muy importante y es cómo alimentamos los procesos formativos en la misma universidad de la mano de nuestros estudiantes y en procesos de formación de nuestros estudiantes, pero también de refrendamiento de los compromisos sociales y políticos de nuestros estudiantes con los procesos organizativos sociales populares, ¿no es cierto? Y finalmente plantearía un escenario que no es despreciable en nuestro análisis y es el lugar que ocupa la universidad en los procesos de acompañamiento a los entes territoriales, ¿no es cierto? Y en ese sentido a los entes territoriales y concretamente lo planteamos no solo en la perspectiva de incidencia política alrededor de los procesos de construcción de paz territorial urbana, sino también lo planteamos en perspectiva de apoyo a la implementación de políticas, al diseño e implementación de políticas sociales en las instancias territoriales, ¿no es cierto? Entonces creo que aquí hay una responsabilidad muy seria, muy grande y muy importante en la universidad, pero yo quisiera hacer referencia esencialmente a ese papel protagónico que debe fortalecer las universidades y la Universidad de Antioquia en la relación universidad-comunidad y frente a eso la relación universidad-ciudadanía en clave de paz. Indudablemente alrededor de eso articular también esa relación con las instituciones, con el Estado y con las políticas públicas. En esos temas de paz, no sé, los tomadores de decisiones, hablamos de alcaldes, gobernadores, es decir, funcionarios públicos, responsables de políticas públicas, sí se dejan asesorar y sí dejan que las universidades les hablen al oído o puedan presentar, digamos, sus estudios, análisis, conclusiones de lo que significa la paz, profesora Gloria. No, sí, yo creo que me gustan mucho los escenarios que plantea Marta. En particular ese escenario de relación con la institucionalidad, pues lo que se puede decir es que la construcción de paz también tiene que tener una mirada, una temporalidad, un poco una mirada histórica, inclusive reciente y no tan reciente. Y con eso lo que quiero decir es que tenemos sobre la mesa el debate sobre la institucionalidad importante y necesaria en las ciudades para implementar el acuerdo de paz, para contribuir en la construcción de paz, para que esa institucionalidad o lo que se llaman las infraestructuras institucionales de paz se fortalezcan, pero que entiendan que no es posible, y esto está relacionado con tu pregunta, sin el relacionamiento con estas infraestructuras sociales de paz y entre ellas el conocimiento acumulado por la universidad es una gran infraestructura de paz fundamental. Uno pudiera decir una estructura cognitiva de paz, que creo que podría ser una expresión que se le podría plantear. Entonces eso es muy importante, pero lo que quiero decir es que esta mirada sobre quién aporta, si hacen o no hacen, hay que sacarla también del presente, de manera que entonces son dos temas que son muy importantes. Uno, ¿cuál es la institucionalidad que se requiere? ¿Por qué hay nueva institucionalidad? ¿Por qué con el acuerdo de paz se creó la nueva institucionalidad, como la Comisión de la Verdad, como la Jurisdicción Especial para la Paz? Toda esta institucionalidad nueva que era absolutamente importante, pero es lo que quiero resaltar, realmente la institucionalidad de construcción de paz tampoco empezó con el acuerdo de paz. Eso es lo que queremos también decir, que la construcción de paz en las comunidades, en los territorios, no empezó con el acuerdo de paz, pero tampoco las instituciones y la institucionalidad empezó ahorita con el acuerdo de paz. Entonces lo que hay que hacer es revisar esas conexiones institucionales, los ajustes institucionales y normativos necesarios para que las cosas funcionen más adecuadamente. Y entonces uno puede decir, la institucionalidad de atención a víctimas en este país, esa institucionalidad lleva muchísimos años, hay que ajustarla en función del acuerdo de paz, requiere más ajustes, porque los gobiernos nacionales anteriores no hicieron los ajustes inclusive ordenados en los actos legislativos que se firmaron con el acuerdo de paz, que llevaban a que la institucionalidad del Estado empezara a revisarse, a compasarse, a mirar qué hace, ¿cierto? Y eso tiene que ver pues con muchos asuntos pues de esos que trabajamos en la ciencia política, los diseños institucionales, los diseños normativos, los enfoques de políticas, eso tiene que, los recursos, los fondos, las financiaciones, ¿cierto? Entonces creo que
quiero decir esto para decir, creo que estamos en un buen momento para afinar, mejorar, ajustar instituciones, propuestas, programas y proyectos concretos con los cuales puedan interactuar las comunidades. Programas y proyectos concretos que, por ejemplo, puedan apoyar las universidades públicas, ¿cierto? Y yo no sé, Marta lo conoce tal vez mejor que yo, para poner un ejemplo. Ha habido un programa de escuelas de paz durante estos 3 años en la alcaldía de Medellín. La Universidad de Antioquia, la Facultad de Ciencias Sociales hizo un acompañamiento muy valioso y muy importante con ese programa, y ahí quedan unas semillas, digamos, sembradas en estos territorios relacionadas con la construcción de paz, relacionadas con esa dimensión formativa de la paz que también es fundamental para nosotros como universidades, pero también relacionadas con eso que se llama cultura de paz, porque es que finalmente la construcción de paz no es simplemente con lo importante que es silenciar fusiles o desescalar violencias, sino que tiene que ver con la transformación de las condiciones materiales también de los territorios, ¿cierto? Con esa deuda histórica que el gobierno nacional actual reconoce en términos de derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Pero todo esto es en función de que también hay una transformación de la sociedad. O sea, se transforman las instituciones, transformar la sociedad, transformar las distintas instituciones y el papel que deben jugar acompasadamente en este proceso, digamos, de construcción de paz, que es transformación de país, por Dios. Porque es que eso es nada más y nada menos el reto que tenemos entre manos. Alex, yo quisiera, como frente a lo que Gloria acaba de plantear y frente a tu pregunta también, como hacer una acotación, y yo considero que sí, a los entes territoriales, a las administraciones municipales, les ha faltado también, yo diría que no han logrado aprovechar de la mejor manera el lugar que ocupan las universidades en los procesos de construcción también social y política del territorio, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo diría que estos procesos sí requieren mayores voluntades de las administraciones municipales en términos de comprometerse, como ya lo hemos dicho durante esta conversación, de comprometerse con los procesos de construcción de paz territorial urbana, también comprometerse con la paz total en perspectiva de atender los problemas históricos que han tenido los sectores populares en estas ciudades. Pero también creo que en ese sentido también se requieren voluntades para lograr las aperturas institucionales a la presencia y a la participación y a la asesoría y el acompañamiento que pueden brindar las universidades. Pero yo diría que también pensando la participación de las universidades en procesos, ¿no es cierto? No solo en tiempos determinados y cortos, sino en procesos que duren y que permitan realmente instalar en territorios dinámicas bien interesantes y sobre la base de la implementación de políticas públicas. Entonces yo diría sobre todo la alerta a las voluntades institucionales para lograr estos elementos que nosotros planteamos como esenciales alrededor de la construcción de paz territorial urbana. Paz total. Suena muy bien. La pregunta es, pero también suena, pero igual compleja es, profesora Gloria, para que hablemos de paz total con todos los actores, y si pensamos en regiones, en lo rural y en lo urbano. Sí, bueno, pues, a veces piensa uno que no es tan afortunada la expresión paz total y hubiera podido ser un poco paz integral o paz completa, inclusive, como nos lo ha dicho la Comisión de la Verdad. Yo creo que esa cosa. Lo importante de ese concepto y de esa propuesta y de esa política de paz total es que yo diría recoge adecuadamente los distintos componentes fundamentales de lo que hay que hacer en el país en estos 4 años, ¿cierto? Esa, tal como la está proponiendo el gobierno nacional, digo yo que es una visión integral muy adecuada. No podía dejar de empezar con un compromiso en la implementación del acuerdo de paz. O sea, el punto 1 de la paz total es la implementación del acuerdo de paz, para que no digan muchos
muchos opositores y muchas otras, o para que no digan muchos, es que la paz total está reducida a ir a conversar con criminales, ¿cierto? Yo creo que ese es un punto que es muy importante tenerlo en cuenta y tiene que estar equilibrado respecto a los otros 3 puntos que también plantea la paz total. El segundo punto, como tiene que ser en un país como el nuestro, es el tema de las negociaciones políticas y del desescalamiento de las múltiples violencias que tiene el país. Es una cosa muy ambiciosa. Vamos a ver qué pasa. Pues tenemos que estar mirando, inclusive tenemos que estar atentos a ver eso, cómo se concreta, pero ese tema de desescalar violencias es un elemento fundamental. Ya se dijo, usted desarma a un actor y si no resuelve el tema de conjunto, usted va a tener una cantidad de problemas planteados de por medio, ¿cierto? El tercer elemento que también me parece muy importante de la paz total es que no solamente se queda en decir, vea, implementando el acuerdo de paz, este país se vuelve una maravilla. No. A mí hay una cosa, personalmente, que lo he estado estudiando mucho en el Plan Nacional de Desarrollo y en esta propuesta, a mí me parece fundamental que se diga que hoy hablar de transformación de territorios rurales, urbanos, tiene que ver también con que el Estado colombiano tenga que saldar unas deudas históricas. De manera entonces que, voy a poner un ejemplo, si los campesinos, el movimiento campesino, étnico, indígena, ha tenido paros, movilizaciones y ha tenido agendas de paz y agendas hace muchos años que nunca han sido tenidas en cuenta. El gobierno actual, de alguna manera, lo que pasó el año pasado, apoya al movimiento campesino que se reúne en Bogotá, apoya una agenda campesina de paz y de alguna manera está diciendo vamos a recoger las deudas históricas de los territorios. Eso es, claro, eso dicho así suena, no, pues tan bonito, no, pero yo sí creo que la intención política de decirlo es que a nosotros nos corresponde seguir diciendo que es que hay un montón de deudas acumuladas, que es que unas ciudades como las nuestras, parte de las grandes dificultades que tienen es por lo que no se ha podido realizar, por lo que el Estado tiene como deuda también con estos territorios, ¿cierto? Y lo dice claramente el presidente, derechos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales. Esa deuda tiene nombre, ahora esa deuda lo bonito es que tiene nombre propio en la reivindicación urbana, por ejemplo, ahora lo decíamos. En algún momento allí en la nororiental hicimos el análisis entre la paz total y sus puntos y el proceso de la nororiental y nosotros decíamos, el nombre propio que tiene para estos territorios, esa parte de transformación y lo de los derechos es reparación territorial, derecho a la ciudad, con reivindicaciones muy específicas. Entonces esto es lo que necesitamos, que esa paz total, los distintos sectores la miren y le pongan la lupa de su propia experiencia y a raíz de eso se trabaja, ¿cierto? Y el último elemento de esta paz total que me parece muy importante es el que tiene que ver, de eso ya hemos estado hablando. Usted puede tener un planteamiento, un enfoque, puede decir cosas importantes como estas, pero si usted no se plantea justamente unas condiciones institucionales, una adecuación institucional, ¿cierto? Y cuando estoy hablando de institucional también puedo incluir, como decía ahorita, esas infraestructuras sociales de paz, usted ahí queda cojo porque esas cosas requieren. Y voy a terminar con un ejemplo que me interesa mucho ponerlo. Vea, la Jurisdicción Especial para la Paz de manera muy pronto va a emitir las primeras sanciones propias. Las sanciones propias son el mecanismo de justicia restaurativa transicional que tiene planteada Colombia para emitir, digamos, estas sentencias, ¿cierto? Pero las sanciones propias tienen un componente fundamental también, además del componente, digamos, de la sanción propiamente a los responsables y a los comparecientes, con restricciones de libertades y derechos y todo esto de acuerdo a la verdad y a la responsabilidad, tiene el componente de los proyectos restaurativos. Quiero poner el ejemplo de que esto que estoy diciendo es para decirles que el cuarto elemento de la paz total, que está diciendo cómo organizamos institucionalmente esto, tiene que reflejarse en las cosas concretas. Entonces, ¿cómo se debe reflejar aquí? La JEP le dice al Estado colombiano, a los ministerios, los citó este año y les dice, necesitamos que el Estado colombiano apoye los proyectos restaurativos que luego se van a implementar en los territorios en concreto cuando se emitan las sanciones propias. Esto es fundamental. Ya ha pasado. Si el Estado no se prepara institucionalmente y prepara al conjunto de la sociedad, esto se puede quedar en conversación, en nada. Entonces, me gusta decir que estos elementos de la paz total, todos son importantes, todos interactúan, fallando uno pueden fallar todos, pero con esto quiero terminar,
lo que me parece bonito, interesante, y a nosotros como universidad pública o incluso como universidades públicas en Colombia nos interesa es que en las comunidades, en las sociedades, en los territorios y en los lugares donde hemos tenido las condiciones, aterricemos que es paz total y encontremos el lenguaje propio de las reivindicaciones de estos sectores en ese lenguaje de la paz total, ¿cierto? Entonces, como les decía, nosotros encontramos casi que uno a uno cada uno de los elementos que proponíamos en lo que llamamos agenda territorial de paz, por lo menos en la nororiental, pero es un tema de muchos territorios de Medellín, esas relaciones con esa política de paz total, porque no nos vamos a quedar sentados esperando a que un presidente vaya a resolver el problema, sino que nosotros estamos participando en el debate público de eso que es, eso que implica para nosotros, qué tiene que ver, que es un poco lo que también nosotros como universidad debemos acompañar, ¿cierto? Y ampliar investigaciones sobre eso, hacer sistematizaciones de experiencias. O sea, la universidad tiene un papel importantísimo también en mostrar que la paz total no es simplemente un embeleco ahora, sino que tiene un montón de conexiones históricas y presentes y hacia el futuro de nuestro país. Considero que en ese planteamiento, pues, o sea, podríamos decir que cuando pensamos en paz total, también podemos reconocer, pues, como el lugar que ocupa la afectación, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos que las violencias, y en perspectiva de paz total nos pensamos en el tema de las violencias superpuestas, también necesitamos reconocer, y yo creo que aquí el lugar de la universidad también y de la relación universidad-comunidad es fundamental, de la mano también de la responsabilidad de la institucionalidad, y es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las afectaciones de estos procesos de larga historia, de larga data, en razón de los niveles de conflictividad urbana y sus efectos, por ejemplo, reconocer los efectos sobre los territorios y las comunidades. Nosotros decimos muchísimo, y creo que la academia lo ha enunciado muchas veces, sobre todo lo que ha implicado el fracturamiento del tejido social, ¿no es cierto? La manera como el tejido social se afecta también en los contextos diversos de conflictividad, y eso es una tarea muy importante, y es como pensar la paz total también es pensar en el vínculo social, en el tejido social, es pensar en la convivencia como un elemento fundamental. Y también yo creo que la reconciliación ocupa también un lugar muy importante, ¿no es cierto? Pero la reconciliación no solo en el campo específico del conflicto armado, sino también en todo lo que tiene que ver con las violencias superpuestas. Esto quiere decir que hay una deuda histórica con los sectores populares, que estamos pensando el derecho a la ciudad y el derecho al territorio, que estamos pensando en las condiciones de desigualdad e inequidad que experimentan buena parte de los sectores populares de nuestra ciudad y que experimenta la vida en la ciudad, pero también estamos considerando elementos del orden social, del orden relacional, del orden también de la configuración de las formas de relacionamiento, porque también podemos entender que todos estos efectos de las violencias superpuestas tienen implicaciones en la vida de cada una de las personas, en las formas de ser y habitar el territorio de cada una de las personas, pero también en las familias y en la vida comunitaria, ¿no es cierto? Entonces es importante tener en consideración que todos estos elementos se tejen y se entretejen para pensar realmente en otras direcciones y sobre otros referentes la paz total, ¿no es cierto? Creo que es muy importante tener en cuenta estos elementos. Hablando del encuentro Ciudades por la Paz, Paz Territorial Urbana, Paz Total y Barrios por la Paz de Medellín, Cali, Bogotá, que es la excusa para esta conversación con la profesora Marta y con la profesora Gloria Elena, pues nos citaba ahora justamente una de nuestras invitadas, el manifiesto. Profesora Gloria, ya para la parte final y también con el aporte de la profesora Marta, hablemos de ese manifiesto, por favor. Bueno, esa es una, cuando uno dice manifiesto o mandato de Ciudades por la Paz, ¿ustedes no les parece que llegamos a la conclusión de un manifiesto porque usted está ahí, solo con el nombre está como reflejando una urgencia? Efectivamente estamos en una urgencia de decir en un manifiesto que es público y que difunda que hay una emergencia de alguna manera con el abandono de las ciudades en los procesos de paz, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que el manifiesto, de todas maneras, una vez más, no es una cosa nueva de la cual se empieza de cero, sino de alguna manera
recoge inclusive todos los elementos claves que hemos dicho, que hoy también componen el enfoque de la paz total, ¿cierto? O sea, el manifiesto tiene que hacer referencia a la implementación del acuerdo de paz en las ciudades, el manifiesto tiene que hacer referencia a cómo vamos a hacer en las ciudades con el tema de las violencias sobrepuestas, o sea, es aterrizar. Miren que yo todo el tiempo hago un argumento general, yo, eso se aterriza en ciudades y eso se aterriza en barrios. De lo que estamos con el manifiesto de Ciudades por la Paz y Barrios por la Paz es cómo eso se concreta en ciudades y también cómo se concreta en barrios, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos niveles, hablamos de transformaciones territoriales, hablamos de garantías de derechos económicos sociales, eso es a nivel de ciudad también, ¿cierto? Y decimos entonces, ya lo hemos reiterado, el fortalecimiento, digamos, institucional y social de todas estas infraestructuras para la paz, ¿cierto? Entonces, lo bonito, entonces un manifiesto de paz en estos momentos va a decir, pero un manifiesto de paz, por ejemplo, tiene que decir claramente que las ciudades están avanzando en procesos de paz territorial urbana, tiene que decir claramente que eso es diferente a la llamada paz urbana, que es la que tiene que ver con los procesos justamente relacionados con violencias sobrepuestas, con desescalamiento de conflictos y todo eso, ¿cierto? Porque en el debate público y en lo que se llama la narrativa periodística, en muchas partes está planteado no, esa paz urbana es efectivamente ir a desarmar bandidos, ¿cierto? Una cosa ridícula, reducida a la mínima expresión, que yo creo que no tiene que ver. Y entonces en la paz territorial, en el manifiesto por la paz, también tenemos que hacer un llamado para que la institucionalidad de la paz se fortalezca, para que en los niveles territoriales haya relaciones y haya descentralización, por ejemplo, en el tema de la paz, porque hay mucho centralismo en el tema de la paz, de manera que tenemos que hacer ajustes institucionales que permitan que haya cierta conversación aquí. Por ejemplo, si hay una unidad nacional de implementación del acuerdo de paz, ¿por qué no hay una unidad de implementación que observe y le haga seguimiento a lo urbano? Por ejemplo, esa tiene que ser una propuesta, ¿cierto? Y eso, entonces, todo lo que acabo de decir se va para nosotros hacia barrios de paz, ¿cierto? En el Plan Nacional de Desarrollo hay un artículo que dice que barrios de paz es hacer mejoramiento integral de barrios, mejoramiento integral del hábitat, mejorar condiciones de servicios públicos, una reivindicación histórica que hace años se está haciendo por parte de los sectores populares. A nosotros y a muchos que hemos estado discutiendo académicamente, ya hemos hecho varios encuentros, esa definición nos parece absolutamente reducida, restringida. O sea, ¿cómo así que tú vas a llamar barrios de paz en pleno gobierno de cambio a unas cosas que son la reivindicación histórica? Yo si tuviera al frente a algunos gobiernos le diría, pues ponga eso que tiene ahí de barrios de paz, de Mi Casa Ya, del Ministerio de Vivienda, ponga que eso es un tema de transformación de las condiciones de vida de las poblaciones y ya, y no has dicho nada nuevo. Entonces nosotros nos queremos pelear que el enfoque de barrios paz es paz territorial urbana, paz urbana, cultura urbana, cultura de paz, transformación de los territorios, adecuación institucional, adecuación normativa. Y vamos a decir que el problema de los barrios populares no es un problema de vivienda exclusivamente. Y ahí, o sea, estamos porque entonces le entregaron al Ministerio de Vivienda en un programa que existe hace rato esta propuesta y nosotros decimos no, nosotros necesitamos que haya una especie de articulación interinstitucional que permita que sobre esos barrios de paz se actúe en las distintas esferas de actuación necesarias, digamos, para concretar. Pues barrios de paz para nosotros, en síntesis, es concretar paz total a nivel de territorio. Barrios de paz no es ir a conseguirle una casa a la gente, qué pena. Y este país pasa por discusiones de ese tipo, entonces en eso es que estamos también, muy sencillo, ese manifiesto de recoger como esos enfoques y lo de barrios de paz se trata, y nosotros nos vamos después de aquí nosotros estamos enviando, digamos, a nivel nacional este manifiesto, ya hemos enviado a nivel nacional propuestas de ajuste al artículo que debe llevar el Plan Nacional de Desarrollo y vamos a ver qué pasa, porque si acaso nos va bien, como decimos, no hay muchas garantías, porque hay muchos senadores, toda la Comisión de Paz del Congreso puede estar a favor de este enfoque que nosotros estamos trabajando, pero usted sabe que eso también es objeto de una negociación. Si acaso nosotros nos va bien, yo sí creo que tendríamos a nivel urbano
unos puntos fundamentales de apoyo para transformación de las condiciones de las ciudades colombianas, creo yo. Y en todo caso hay que trabajarlo para que así sea. Hay que seguir hacia adelante con eso. Profesora Marta, ¿quería agregar algo más? No, yo diría finalmente el manifiesto, un poco que surge este escenario de intercambio de ciudades es de alguna manera un documento de alerta frente a todo lo que hemos venido planteando, pero obviamente una intencionalidad de la necesidad que tiene de seguir trabajando estos temas y seguir clarificando. Creo que es muy importante tener en cuenta que cuando pensamos en paz total, en barrios para la paz, ya lo decía Gloria, no solo estamos haciendo referencia a la manera como se interconectan las políticas tradicionales en lo social, en lo ambiental, en todos los ámbitos como de la vida y del funcionamiento de la sociedad y de las ciudades, sino también estamos haciendo un llamado a que la paz en toda su dimensión se configure como eje y centro de cualquier intervención institucional, de la política pública, de los planes de desarrollo, y en ese sentido una visión completamente diferente a la articulación de los sectores populares a la agenda y a la oferta de servicios tradicionales en la ciudad. O sea, es un tratamiento distinto, una apuesta distinta, y tiene como foco central la paz, el territorio y la ciudad. Nuestro tema central de hoy en este espacio de la radio pública del departamento de Antioquia, con nuestras invitadas, la profesora Marta Valderrama y la profesora Gloria Elena Naranjo, en este consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesora Marta, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Profesora Gloria, igualmente. Gracias, lo mismo. Muchas gracias por estar aquí, estuvo muy buena la conversación. Gracias a ustedes, por supuesto. Hablamos de paz territorial urbana, paz total y barrios para la paz, Medellín, Cali y Bogotá. Hablamos justamente de este encuentro entre ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, y la excusa para tener esa conversación con nuestras dos invitadas. Juliet Guevara, desde el Instituto de Estudios Políticos, ha sido siempre nuestra acompañante en materia de comunicaciones. Operación Sonora, William González. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada. Nuestras invitadas, Gloria Elena Naranjo, quien es profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, y Marta Valderrama, igualmente profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad de Antioquia. En instantes, la R57 en la radio y la memoria de todos estos programas en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Una feliz tarde para todas y para todos, y quédense en la radio. Ya llega la R57. Hasta pronto.